Bien, estamos de vuelta, 2 de la tarde en punto, y lo habíamos comentado, Pati, antes de irnos a la pausa. Estamos ya junto a Antonio Ruiz, editor de Política, para abordar estas polémicas declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien se encuentra en Argentina. Tuvo una entrevista radial, ¿y qué fue lo que dijo en esta entrevista? Que durante su administración, en el conocido estallido social de octubre del 2019, hubo un golpe de Estado no tradicional. Antonio Ruiz, vamos a abordar estas declaraciones y hay otras también que entregó el mandatario allá en Argentina. Hola, Antonio. ¿Cómo están? Buenas tardes, sí. Llamativo esto del expresidente Sebastián Piñera, porque hace semanas nada más, ustedes recordarán, lo vimos en el Palacio de la Moneda, reunido de hecho con el presidente Gabriel Boric, todo esto en el marco de los 50 años del golpe de Estado, donde él incluso... Otro tono. Ahí ven ustedes incluso la imagen, sí, esto fue en el Palacio de la Moneda, y era otro el tono en el marco de los 50 años. Recordemos que el expresidente de la República firmó, de hecho, la declaración, este compromiso por la democracia que fue impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien días después lo tildó de demócrata, recuerden ustedes, también desatando una serie de reacciones en el mundo político. Esa había sido, podríamos decir, la última intervención dentro del debate público del expresidente de la República, Sebastián Piñera, quien cruzó la cordillera y parece que hubo modificaciones también en sus palabras. Claro, porque no sé qué concepto usar, cercanía o una buena relación que habíamos visto en esos días, cambia totalmente con estas declaraciones que da en Argentina, ¿no? Sí, fue una entrevista radial, ahí la ven ustedes de fondo en Radio Mitre. El expresidente está de visita en Buenos Aires, Argentina. Durante 2 jornadas se está desarrollando allá el foro, un encuentro, ¿no?, del grupo Libertad y Democracia, que es un grupo, ¿no es cierto?, que reúne a distintos líderes, principalmente de centro derecha, de Latinoamérica, pero también de Europa. Está ahí, por ejemplo, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, está Patricia Bullrich, quien es la candidata de Juntos por el Cambio. De hecho, en un mes más exacto, el 22 de octubre, hay elecciones allá en Argentina, así que a nivel político está bien convulsionado el ambiente, y es en ese contexto, en ese escenario, que el expresidente de la República concede esta entrevista. ¿Pasemos a escuchar parte de lo que dijo en esa entrevista? Esa declaración. Fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, claro, pero no es el único golpe de Estado el que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia. Y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino. Y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Afortunadamente Chile resistió. Sí, bueno, ahí está la parte de esa entrevista, porque entiendo que también más adelante va haciendo una crítica hacia la izquierda en nuestro país. De quienes avalaron la violencia. Sí, a propósito de la pregunta, ¿no?, del colega ahí en Radio Mitre, trae a colación el expresidente Sebastián Piñera el estallido social que tanto dividió a los distintos sectores políticos en nuestro país. Habla de un golpe de Estado no tradicional, amparado por la violencia y que fue tolerado, dice, por ciertos sectores políticos. Esto trajo reacciones también en nuestro país, declaraciones al otro lado de la cordillera, pero que también, por cierto, fue comentario obligado desde algunos sectores políticos, también desde el oficialismo y la oposición. Pasemos a revisar esas declaraciones. El presidente Piñera debe asumir su responsabilidad en el mal manejo que contribuyó a acrecentar la crisis en el estallido social. Cuando se requería buscar salidas de diálogo, Piñera optaba por declararle la guerra a la gente, apagando el fuego con benzina. Nosotros compartimos que algunos miembros de izquierda, incluso algunos que hoy día están en el gobierno, querían derrocar al gobierno del presidente Piñera en octubre y noviembre del 2019. Por eso hemos exigido una condena transversal a la violencia, para que nunca más se repita que un grupo de personas quiera destituir a un presidente como ocurrió en octubre y noviembre del año 2019.
Bueno, ahí están las reacciones ya que hay a estas declaraciones del expresidente Piñera, quien se encuentra en Argentina. Vamos a ver además si es que hay alguna respuesta de parte del presidente Gabriel Boric, quien se encuentra en Estados Unidos. De hecho, en algunos minutos más... Estamos a la espera ahí, mira. Estamos a la espera. Está el punto de prensa. Está instalado el podio ahí. Está listo Juan Carlos Gómez allá con Dani Tirz. Tirz. Y se supone que en algunos minutos ahí va a aparecer el presidente Gabriel Boric para un punto de prensa, ¿no? Sí, va a hacer una preguntas. declaración final, digamos, en el marco de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por la tarde el presidente parte a Washington y nos han comentado por interno que va a recibir preguntas. Va a recibir preguntas. Claro, hay que ver ahí si es que responde o no a estas declaraciones de me dijeron por interno que una de las preguntas va a ir enfocada a las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, porque no fue lo único. Claro, a propósito de eso mismo que te quería consultar, porque le preguntaron al expresidente Piñera por la gestión del presidente Boric. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, dentro de esta entrevista, duró como 33 minutos más o menos, la estuvimos revisando en la mañana. Le preguntaron por la actual gestión, ¿no? El gobierno actual del presidente Gabriel Boric, a propósito de que hizo alusión allí al estallido social, y la verdad que cambió el tono también respecto de las consideraciones y este clima en medio de los 50 años del golpe de Estado, y fue duro, en un tono bien crítico. El ex mandatario tuvo términos duros ahí para referirse al manejo, por ejemplo, de la economía, al tema de la seguridad ciudadana, del terrorismo, habló también en el sur del país. Pasamos a revisar lo que dijo el expresidente Sebastián Piñera allá en Argentina. No está conduciendo al país por el camino adecuado. Y lo digo porque tenemos grandes problemas de estancamiento económico, de inseguridad, de falta de confianza y acuerdos básicos. Tenemos graves problemas de inseguridad, ¿cierto? Que la gente lo siente todos los días, una angustia por la falta de seguridad, la delincuencia y también crimen organizado, narcotráfico y terrorismo en el sur de Chile. Ahí estaba esa otra declaración. Ahora, el expresidente Piñera está como bien activo en términos de contingencia, declaraciones, ¿o no? Sí, la verdad que se le ha visto entrar en el debate político en los últimos días. Recordemos también que su aparición ahí en el Palacio de la Moneda en el marco de los 50 años del golpe de Estado para reunirse con el presidente Gabriel Boric antes del 11 de septiembre generó ruido en sus propias filas, en Chile Vamos, donde le dijeron que él no era quien llevaba la batuta, sino que cada partido también tenía sus representantes. Dijeron que él no era un vocero de Chile Vamos, tomaron distancia, porque recordarán ustedes que finalmente los partidos de la oposición, en este caso Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, no firmaron esta declaración a la que convocó el presidente Gabriel Boric. No fue el caso del presidente del expresidente Sebastián Piñera, quien sí concurrió con su firma, pero no acudió al acto del 11 de septiembre en La Moneda. Ahora sí parece ser que se termina en cierta medida esta cordialidad que había o guante blanco que existía, porque bueno, entra en el debate, en la discusión, y seguramente se le va a consultar, porque acá hay una crítica además a la gestión del presidente Boric. Sí, Pato, ¿te parece si vamos a Nueva York? Está ahí Dani Tirz precisamente para contarnos sobre las actividades del presidente Boric, y puntualmente, Dani, te estamos viendo ahí en pantalla. Se supone que a los próximos minutos ya estaba programada esta comparecencia del presidente, ¿no? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde River Island, es donde va a llegar dentro de los próximos minutos el presidente Gabriel Boric para hacer una especie de balance de lo que han sido estos primeros días en Estados Unidos, en las últimas actividades que va a ir desarrollando en Nueva York, porque ya tras este punto de prensa, esta locución a la prensa chilena, va a dirigirse hacia el aeropuerto para poder trasladarse hacia Washington, D.C. Ahí tiene también una serie de actividades en torno a la OEA y también va a estar participando de conmemoraciones en torno a los 50 años del golpe de Estado. Hoy día y mañana también en Sheridan Circle, donde va a estar homenajeando a la figura de Orlando Letelier. Esta jornada ha sido un día marcado por las materias económicas. Recordemos que los días anteriores, en primer lugar, se habló mucho respecto al medio ambiente, al cambio climático en la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer día en que estuvo en Nueva York, el presidente también dio esta locución, intervención en el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno,
Ayer el foco estuvo en la salud, la serie de materias en torno a aquello. También se habló en los distintos foros respecto al copago cero, política que se implementó en septiembre de 2022 en nuestro país. Y bueno, esta jornada han sido las materias económicas las que han marcado la agenda del mandatario aquí en Estados Unidos. Un desayuno a primera hora de la jornada fue lo primero, digamos, de las actividades que tuvo el presidente aquí en Nueva York, que como les decía, dentro de los próximos minutos debiera estar llegando ya hasta este lugar para poder dar cuenta también de lo que ha sido el balance en torno a esta gira. Estuvo con inversionistas de America's Society Council of Americas en primer lugar de la jornada en esta serie de actividades que ha tenido aquí en Nueva York. Luego de eso también estuvo en Colombia, donde estuvo dando una intervención en la cual dentro de los próximos minutos vamos a poder tener acceso a ella, porque hasta ahora la agenda ha sido privada, nosotros no hemos tenido acceso a esas actividades, pero dentro de los próximos minutos ya vamos a poder tener parte de lo que son las palabras del presidente en estas distintas actividades, como decíamos, marcadas en torno a la economía. Y durante la tarde ya en Washington, D.C., con la serie de materias que va a ir abordando también, como decíamos, en la OEA y las actividades en torno a los 50 años del golpe de Estado. Dentro de los próximos minutos se deberá llegar el presidente para poder consultarle también respecto a la actualidad nacional. Hay una serie de materias sobre las cuales también queremos tener su opinión y por lo tanto vamos a estar muy atentos dentro de los próximos minutos a ver si es que podemos tener una respuesta en torno a las noticias, la contingencia que está también marcando a nuestro país por estos días. Sí, Ani, bueno, vamos a quedar ahí atentos entonces con comunicación directa. Exacto. En cualquier instante llega ahí el presidente Gabriel Boric a entregar este balance. El vaso de agua. Sí, está señal, es un vez. Indicio, una señal, el vaso de agua. Podio, claro, y con la bandera chilena. Si se refiere entonces al balance, que lógicamente va a ser este balance de su visita en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, y si se refiere a estas declaraciones. Preguntas, entendemos. Sí, va a responder preguntas. Así que volvemos contigo más adelante. Gracias, Dani. Muy bien. Entonces vamos a quedar pendientes a lo que